Nuestra base siempre va a ser nuestra historia clínica, como con cualquier otro paciente, sea geriátrico o no. Y con ellos, obviamente con nuestros abuelitos, lo que sucede es que vamos a tener como un pequeño rompecabezas, en el que partiendo de nuestra historia clínica, vamos a ir uniendo ciertas piezas que nos van a ir dando, por ejemplo, lo que son los síndromes geriátricos, lo que viene siendo, por ejemplo, el uso de las escalas, y bueno, vamos a irlo viendo para poder armar lo que es ese proceso diagnóstico, que nos va a llevar a tomar en cuenta lo que son, muy importante, el área médica, el área psicológica, el área funcional, social y familiar. Dentro de lo que vamos a hablar, iniciamos precisamente con esta situación. Va a ser bien importante cuando hacemos esta evaluación inicial, el observar a nuestro adulto mayor cuando ingresa, por ejemplo, ya sea un consultorio o, por ejemplo, donde se vaya a realizar la evaluación. Desde que lo vemos llegar, debemos de prestar mucha atención a cómo llega. Si llega caminando, si llega en silla de ruedas, si llega con muletas, si tiene andadera, si tiene bastón, si viene solo, si viene acompañado, desde si el familiar lo apoya para caminar, le brinda el brazo, la mano. De hecho, todo este tipo de detalles tenemos que irlos tomando en cuenta desde el instante en que ingresa. Por ejemplo, en el momento en el que podemos ir dando cuenta si hay ya, por ejemplo, algún tipo de discapacidad, si hay alguna pérdida, por ejemplo, de la cuestión visual, auditiva, lo vamos viendo desde el inicio cuando nos saluda, por ejemplo, o cuando nosotros saludamos, vamos viendo si, por ejemplo, nos escucha, si vemos que puede ver, no, o sea, este tipo de situaciones podemos irlas viendo desde el instante en que él ingresa. Cuando vemos, por ejemplo, antecedentes familiares, pues bueno, ver si recuerdan si algún familiar también tuvo alguna enfermedad que pueda sernos de importancia para el padecimiento actual. Dentro de los antecedentes personales no patológicos, va a ser bien importante, por ejemplo, el saber si vive solo, con qué familiar vive. Aquí es donde ya vamos viendo también el entorno familiar, que es sumamente importante y que ustedes obviamente verán ahorita en una de las ponencias posteriores. Vamos a preguntar, por ejemplo, también cómo es la alimentación. Cuántas veces al día come, la cantidad que está comiendo, como bien nos decía el doctor. Obviamente vamos teniendo pérdidas de muchas situaciones fisiológicas y obviamente también va disminuyendo, por ejemplo, la cantidad de alimento. Empiezan a tener, por ejemplo, intolerancia a muchos alimentos. De repente el familiar dice, es que ya no sé ni qué darle porque todo le produce malestar. A veces pues te dicen, le da diarrea o dice que le duele el estómago con esto. Entonces empiezan a tener ciertas intolerancias y hay también que ver qué alimentos son los que le están condicionando el problema. Después de ver obviamente todo el listado con las enfermedades, saber también si tienen algún problema, si en algún momento algún medicamento les ha causado alguna reacción, alguna alergia, como también por ejemplo el doctor les comentaba de la polifarmacia, que se da muchísimo. Ellos ya van teniendo a veces reacciones a algunos de los medicamentos y te dicen, es que algún tiempo me dieron X medicamento de la presión y se me hinchaban mucho los pies. Entonces, obviamente, ese tipo de situaciones son preguntas que también nos van ayudando para posteriormente poder ver este proceso diagnóstico y poder dar el tratamiento. Hay que ver, por ejemplo, si tenemos algún antecedente, pues obviamente de lo que son alguna fractura, si tuvieron alguna cuestión traumática, si hubo alguna cirugía, y aquí en algunos pues también empezamos con el listado, desde la primera que le hicieron hasta la última, ¿no? Si en alguna ocasión hubo alguna transfusión, por ejemplo. Todo este tipo de situaciones son cuestiones que nos van guiando, obviamente, en lo que va siendo nuestra evaluación. Cuando llegamos a lo que es el padecimiento actual, hay que centrarnos mucho en el momento precisamente, es de cuál fue el motivo que lo trajo el día de hoy o la trajo el día de hoy a la consulta, porque de repente dicen, es que me duele la cadera, ¿ok? Algún motivo, sabe, y me dice, es que no sé, probablemente fue porque me caí, ¿ok? ¿Cómo fue que se cayó? Y de repente dicen, es que me caí del caballo, puede tener 80 años y tú dices, ¿qué pasó? Entonces, aquí, por ejemplo, te dices que me caí, pero pues hace como 40, 30 años, ¿no? Entonces, probablemente por eso, pues a mí me duele la cadera. Entonces, es irnos ubicando. Aquí sí nos van muchas veces relacionando lo que son precisamente las patologías que han ido teniendo, la problemática, y hay que centrarnos en lo que precisamente estamos teniendo de problema en estos momentos, que muy probablemente vendrá desencadenado de algunas situaciones que obviamente en un pasado probablemente no fueron atendidas o que obviamente no se habían diagnosticado. Aquí vamos a empezar a hacer todas nuestras observaciones desde los síntomas que tienen, cuál es el problema. Aquí es donde realmente le decimos,
Ahora sí, cuénteme lo que le está pasando, absolutamente todo lo que de lo de él. Con ellos generalmente podemos empezar con que pues nos duelen los huesitos, hay problemitas de repente con las articulaciones de las rodillas, pueden obviamente decirte que también se pueden estar sintiendo con los problemas, por ejemplo, de las neuropatías, que son como muy comunes, y bueno, todo este tipo de síntomas, todo lo que ellos están padeciendo es muy importante checarlo desde lo que es el padecimiento actual, para que realmente nosotros nos podamos, obviamente, ir enfocando hacia lo que va a ser posteriormente estas piezas de rompecabezas que yo les comentaba, que nos van a dar lo que es precisamente esa evaluación integral.